que esa pregunta es muy interesante porque yo creo que mi trabajo lo definiría como más sociológico y que toca algunos puntos que son políticos, eh, como en esta muestra que se llama Líneas de Horizonte. Y yo toco el tema de la migración, que yo creo que es un tema sociológico, porque es un tema que es parte de la historia humana. La migración es un fenómeno eh, moderno ni contemporáneo, es parte de cómo se estructuran las sociedades. Pero en este momento el tema es muy político y muy politizado. Y por ejemplo en el contexto de Italia, cuando yo me planteé este proyecto, no había todavía este concepto un poco más radicalizado, donde la migración eh, hace mucha discusión sobre la pertenencia o no. eh, y bueno, yo creo que por ese sentido es interesante las respuestas a esta exposición. Y yo creo que estoy hablando de que la de emigrar y la de pertenecer es una forma de ser, de hacer sociedad también. Y yo creo que es un poco el mensaje de la exposición. Eh, sí. Yo creo que el trabajo más significativo para mí es la pieza Línea de Pies, porque con esta pieza empecé la idea del proyecto expositivo y yo estaba investigando sobre el espacio público y formas de construirlo monumental. Y cuando vi las personas haciendo cola en el consulado me pareció una mezcla de performance y monumento al mismo tiempo. Entonces me comencé a pensar esta idea de cómo registrarlos y se me ocurrió la idea de la tela de yute y finalmente hice el proceso de registrar sus huellas consultándoles primero y lo hice en 3 días. Entonces me pareció que la pieza contenía el proceso un poco performativo, la interrelación entre yo y ellos, y era una relación de comunidad, y al mismo tiempo la representación de algo que parece monumental, pero que construye la idea de monumento. Y sí, en ese sentido, esa pieza para mí es muy representativa. Después hubieron piezas que se desglosaron un poco de esto, como la pieza Línea de Palabras, por ejemplo, Líneas de Palabras. Muy bien, esas piezas, Red y Red 2, son parte de una serie de obras que yo hice en el año 2017 durante la residencia Caixa, que fue la primera edición en 2017 en la costa de Sao Paulo, en el balneario de Boiçucanga. Yo hice una serie de piezas, y tengo varias, pero esas fueron las dos primeras, que hablaban un poco sobre la interrelación de la comunidad. Por eso me interesó un poco ponerlas en esa posición, porque creo que alcanzaba mucho el contexto de lo que estaba haciendo con las otras obras. Y sí, yo creo que lo que quería expresar con esas piezas es una forma de mapear territorios y hablar de interconexiones entre diferentes grupos y, sí, y un poco una forma de mapear una comunidad a un territorio. Sí, esos trabajos que se llaman Antimonumento 2 y Antimonumento 3 son una serie de 3 trabajos que hice durante la residencia de Farini, que estaba haciendo investigación sobre monumentalidad. Y me pareció interesante traerlos en este contexto porque tiene una naturaleza similar o un mismo punto de partida de, por ejemplo, la pieza Línea de Pies. Está explorando formas de romper un poco la idea de representación del cuerpo, porque mi investigación nace un poco de las formas estéticas de representación de los cuerpos en los monumentos
y cómo romper esta idea de perfección simbólica y hacer una aproximación más democrática hacia la relación entre monumento y comunidad o las personas que rodean al monumento. Sí, un poco como alejándome de la representación vertical y aproximándome más un poco a algo con lo cual uno se pueda identificar. Bueno, yo creo que la escena de arte contemporáneo en Sao Paulo es muy vital. Quizás creo que es una de las más vitales de Sudamérica o de Latinoamérica. Y yo vivo allá hace 10 años y empecé yendo por una residencia y después me quedé, después de 2 años terminé quedándome. Pero también trabajo bastante en Perú, viajo bastante en Perú, a Perú y me parece que la escena de arte contemporánea en Perú también ha crecido mucho en los últimos 10 años, sobre todo a través de ciertas instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo y en general, bueno, ahora te diría que por una cuestión circunstancial del COVID ha habido una especie de eh, pero después, ahora que en el último año las cosas están como volviendo a andar. En el contexto de Brasil, yo creo que hay varias instituciones, hay colecciones privadas, hay un trabajo, yo creo que bastante amplio de colecciones y de apoyo. Quizás estos últimos 4 años, un poco menos, pero en general yo creo que sí lo hay. Y en Perú yo creo que sí ha habido un trabajo que se ha ido progresivamente ampliando. Quizás se podría ampliar más, pero yo creo que sí es vital que haya instituciones de apoyo a los artistas. Y siempre es un trabajo que se puede acrecentar, como se dice en portugués, se puede ampliar más.